Vamos a iniciar el curso Teorías de la Democracia haciendo una exposición sintética de lo que fue la democracia en Atenas. De 800 antes de Cristo a 500, en toda esa zona se establecieron pueblos o ciudades pequeñas en la que tuvieron que darse regulaciones a sí mismos, reglamentos de diferente tipo. Ahora, en el siglo VI surgió en la isla de Quíos el primer gobierno democrático, es decir, formado ya por ciudadanos que participaban en las decisiones políticas. El único testimonio que tenemos de lo que fue la democracia en Atenas es la oración fúnebre de Pericles. Fue un discurso de Pericles ante los soldados para animarlos, para decirles que tenían una gran ciudad, una gran organización política y que no pueden estar derrotados frente a los espartanos. Bien, en esta exposición que conservó Tucídides en la historia de la guerra del Peloponeso, dice lo siguiente: primero, en esta forma de organización hay ciudadanos; segundo, que esos ciudadanos son soberanos, que hay una igualdad, o sea, isonomía ante la ley. Hay también isegoría, es el derecho a la palabra de todos. No hay una distinción entre Estado y sociedad, vamos a decir, y se trata de una democracia directa. Lo que sabemos es, pues, entonces, ahora que también sí que se busca la virtud ciudadana. Entonces, esto es un discurso que busca alentar, pues, a los soldados. Recordemos que la guerra del Peloponeso tuvo 3 fases. Una fue la primera, de 431 a 421, que se llama la guerra arquidámica. ¿Por qué? Porque Arquidamo II era el rey de Esparta. Segundo era de 415 a 413, en donde hubo una gran derrota de los atenienses que tuvieron que servir como esclavos. Y la tercera, la guerra de Decelia, 413 a 404, en donde ya entró también al último momento Persia. Entonces pues destruyeron lo que se llama la Liga de Delos, que eran justamente los que se oponían a la Liga de Delos, los que estaban vinculados a Atenas, y la Liga de Peloponeso, vinculados a Esparta. Bien, yo en el libro de David Hell, Modelos de Democracia, a hacernos un buen esquema en donde se establecen las estructuras de aquella democracia. Aquí voy a ponerlo, espero que se vea. En esta podemos distinguir, son por un lado los ciudadanos, que son atenienses varones mayores de 20 años. Y aquí hay que resaltar lo siguiente: estaban excluidas las mujeres, están excluidos los esclavos, estaban excluidos también los residentes que habían tenido mucho tiempo, por ejemplo, Aristóteles, ¿no?, que era residente, estuvo en la academia 20 años de Platón, y bueno, otros más. Y entonces, pues evidentemente era una democracia exclusivamente para ciudadanos. Ahora, la asamblea se constituía por cierto, estos ciudadanos se elegían a través de los demos, que eran justamente territorios, distritos, llamamos hoy distritos. Estos territorios nombraban a sus representantes. Y el mínimo principal órgano soberano era la asamblea, y el quórum era de 6,000 ciudadanos.
de muchísimos. Yo no sé cómo se comunicaban allí, no sé cómo llegaban los discursos de los oradores o estos debates. Había 40 sesiones al año, luego había un consejo de los 500, que era un comité ejecutivo de la asamblea, el gobierno de la asamblea, compuesto por varones mayores de 30 años, luego el comité de los 50, que era para guiar y hacer propuestas al comité, al consejo más grande, y un presidente del comité que duraba solo un día, el presidente por un día. Bueno, y había entonces rotación. Había otras estructuras, por ejemplo, 10 generales, pues muy importantes porque permanentemente están en guerra. Segundo, magistrados, los cargos desempeñados por un consejo de 10, y tribunales, que son grandes jurados populares. Ese es otro elemento, de más de 201, ¿no? O mucho más. Entonces, podríamos decir que aquí estaban las estructuras que conformaban la democracia en Atenas. Ahora, vamos a decir que uno de los críticos muy fuertes de la democracia es justamente Platón. También de alguna manera Aristóteles, pero ahora vamos a ver solamente Platón. Platón escribió este extraordinario libro llamado La República. Aquí tengo la edición de Antonio Gómez Robledo, que es un erudito, filólogo, experto, filósofo también, y que tiene una introducción bastante amplia en donde analiza la República. En este análisis pues se exponen también las críticas que tenía Platón a esta democracia. ¿Cuáles eran las críticas? Primero, que se habían cometido muchas injusticias. Es decir, desde luego la principal era, en todo caso, la de Sócrates. Lo condenan a vivir la cicuta por ser, digamos, por estar ofendiendo a los dioses, según esto, ¿no? Y desordenando a la juventud. Pero en realidad era una venganza ahí política que aceptó Sócrates. Entonces ahí está el problema. Platón lo va a narrar, ¿no? La apología de Sócrates. Pero hay otras equivocaciones. Cuando matan a algunos generales o los condenan a muerte a algunos generales, porque según esto habían dejado náufragos atenienses en una guerra, cosa que luego se dijo que no, que había habido una tempestad y que no habían podido, pero en fin, simplemente los habían matado. Bueno, entonces eso Platón lo considera que el demos, entonces, el conjunto del pueblo, era más bien ignorante, más bien estaba en lo que se llama la doxa, la opinión, y lo que debe imperar, dice Platón, es la episteme. Bien, segundo lugar, lo que decía Platón es que la sociedad debería estar integrada por sectores, cada uno de ellos pues tenía que estar vinculado a su oficio, zapatero a tus zapatos, el artesano las artesanías, en fin, o sea que era una sociedad que pensaba Platón bastante rígida. Luego, lo que decía también es que proponía pues una estructura social que realmente, como digo, en donde proponía que los filósofos eran los que deberían de gobernar. Pero eran unos filósofos que no recibían ningún dinero, que eran, por ejemplo, por amor al arte, un poco así, y cuando pues Platón quiere aplicar sus ideas en Siracusa, pues no puede. Incluso en el primer momento que va a Siracusa, pues es primero muy bien recibido por Dionisio, pero luego es expulsado,
y hasta vendido como esclavo, en fin. Entonces, realmente lo que está proponiendo Platón, pues es una utopía. Y es la utopía en el sentido clásico del término, es decir, no es posible tal cosa. Y el gobierno de los más sabios, si se extrae una consecuencia, entonces el presidente tendría que ser el más conocedor, el más sabio, el más científico, y no siempre es así. Luego Platón también allí desconoce la importancia de la democracia, que es el hecho de que los individuos vayan y expongan los grandes problemas. Ahora, que no estuviera bien integrado, organizado, es otra cosa. Y además, Platón estaba viviendo en un momento de una gran decadencia. No vivió importantes de la democracia, culminantes, sino más bien los de la decadencia. Claro que en la República podemos decir que se encuentran pues la alegoría, la famosa alegoría de la caverna, ¿no? Donde expone también su concepción filosófica que está presente en toda su concepción de la democracia, ¿no? Luego está también la dialéctica, está también la idea de la justicia, el tema de la justicia. Es necesario que haya justicia. Ahora, de hecho, de alguna manera, allí Gómez Robledo examina, dice que pues hay ciertas cosas que no es posible admitir. Por ejemplo, la posición de Platón respecto a las mujeres, que dice que en un momento dado que hay mujeres muy inteligentes, etcétera, pero que son las menos y que la mayoría no, y que tenía que dedicarse a otra cosa. Luego esta idea, son ideas muy rígidas de que solo un hombre joven tenía que estar con una mujer joven para tener hijos. Esos hijos además los separaban, digamos, de los padres que no conocían, en fin. Y luego matarían a los que salen mal, ¿sí? Entonces hay elementos negativos también en esta utopía que hay que considerar. Ahora bien, el punto es que el otro autor importante pues va a ser Aristóteles. Aristóteles va a escribir la política y antes la ética. Aquí tenemos también esta traducción de Gómez Robledo. Aunque hay también, desde luego, las traducciones de Gredos que son de primera, ¿no? Este problema de las traducciones es muy grave en cualquier lengua. Entonces, bueno, es una interpretación. Ahora bien, hay que señalar, en el caso de Aristóteles, que Aristóteles quiere conjuntar dos cosas. Por un lado, que los ciudadanos sean educados plenamente, ahí está la ética, la Nicómaco, cómo educar al ciudadano, cómo educar a los individuos que van a parte de la sociedad. Pero también, y eso es lo que propone Aristóteles en la política, la estructura jurídico-política. Es necesario, entonces Aristóteles empieza a analizar las diversas formas de gobierno. También lo hace Platón, pero Aristóteles lo hace más acucioso, va a examinar 158 constituciones, va a distinguir entre las diferentes formas, que son pues de algunas formas que eran positivas, buenas, y otras formas negativas, y entonces la menos mala de las negativas es la democracia, y sin embargo Aristóteles busca, como dice, el justo medio, una interrelación entre una forma de gobierno y otra forma, la oligarquía y la democracia. Entonces, vamos a ver en el capítulo relacionado con la mejor forma de gobierno lo que propone Aristóteles. De todos modos, está presente allí la exclusión de mujeres, exclusión de esclavos y incluso la justificación de la esclavitud. Allí habríamos que recordar
la polémica entre Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda, allí en donde vamos a encontrar que hay un debate a partir de Ford tratando de apoyarse en Aristóteles, pero y en el eslavismo de Aristóteles. Pues vamos a ver esto en la siguiente exposición. Muchas gracias.